Buenas tardes, nos encontramos hoy día en la Dirección de Carrera de Psicología con la doctora Jimena del Consuelo Andrade Cáceres. La doctora tiene su educación en psicología clínica, tiene un diploma superior en docencia universitaria, magíster en educación con mención en gestión educativa y ahora está cursando un doctorado en psicología. Mucho gusto. Buenos días, bueno, con todos, con todas. Un gusto poder tener la entrevista con ustedes. Si no- Nosotros ahora hablaremos acerca de la salud mental. Para empezar, queremos saber qué es la salud mental o qué conoces sobre la salud mental. Bueno, hablar de salud mental realmente implica precisar algunos aspectos. Como propone la Organización Mundial de la Salud en relación a salud en general, no es solo ausencia de problemas o de patología. Y la salud mental tiene que ver con la búsqueda de bienestar, del equilibrio del sujeto. Es decir, que hablar de salud mental es hablar de la búsqueda del bienestar de los sujetos. Ya, tal vez, ¿qué aspectos podría considerar fundamentales para mantener una buena salud mental? Bueno, de manera general hay muchísimos aspectos a considerar. Primero, en el proceso de desarrollo de un individuo, los factores que promueven una salud adecuada es el afecto, la formación del apego adecuado con las figuras parentales, que reciba de esas figuras parentales el cuidado y los límites necesarios, porque los límites también son estructurantes de una salud mental adecuada, que pueda ser estimulado en el desarrollo de sus potencialidades a lo largo, sobre todo de la niñez y adolescencia, que pueda también sentir afecto, eh, sentir empatía, que serían aquellas habilidades que posteriormente son habilidades sociales que le va a permitir vincularse adecuadamente con los demás, y los vínculos adecuados, la formación de redes sociales para ya los jóvenes y adultos en general es un factor protector de la salud mental. Promueve realmente el bienestar, el poder construir redes o vínculos sociales positivos. Ok, en este proyecto nos vamos a basar en lo que es la ansiedad. Entonces, ¿qué podríamos tener como concepto sobre la ansiedad? Bueno, en sí habría que especificar a qué nos referimos con ansiedad. Entiendo que en el momento en el que ustedes proponen hablar de la ansiedad es como un problema de salud mental, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos ya de trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad obviamente alteran el estado anímico de la persona, alteran el bienestar de la persona no se siente en bienestar, este es un indicador principal, no se siente en bienestar, y este malestar psíquico que surge tiene que ver con una imposibilidad que tiene la persona para poder adaptarse a las nuevas situaciones y poder tomar decisiones acertadas para hacerle frente a las dificultades de la vida. Entonces surge una serie de sintomatología que le hace sentir en ansiedad. La ansiedad se caracteriza sobre todo por un estado de inquietud, de preocupación constante, un estado de... Hay también la presencia de temores, de miedos, pensamientos incluso muy negativos, y muchas veces llegan incluso a ser pensamientos catastróficos. En estados de ansiedad, las personas sienten que puede suceder algo con alguien querido, algo en el entorno, algo con ellos, están siempre a la expectativa, por eso mantienen una inquietud. Es decir, esto les impide el cumplimiento de las actividades cotidianas muchas veces, o de las metas personales. Depende de cuál es el cuadro de ansiedad que presenta, si es una crisis transitoria de ansiedad, si es un cuadro que se instauró ya de la ansiedad, y qué nivel de ansiedad presenta. Listo. Tal vez pueden existir algunas causas generales que provoquen este trastorno de la ansiedad. Bueno, actualmente hay varios factores, desde factores biológicos, que se establece también que pueden haber determinaciones genéticas, es decir, hay una predisposición al desarrollo de alguno de los eh, cuadros de ansiedad, pero también hay otros factores que son más contextuales, ¿no? Que tienen que ver con otras áreas, y que para la mayoría de los psicólogos son los factores que pueden definir, más bien se pueden definir como factores determinantes y desencadenantes de los problemas de ansiedad. Como por ejemplo, depende también del nivel evolutivo en el que cursa la persona.
según el nivel evolutivo en el que está, hay factores que son más decisivos que para otras personas que están en otro momento del ciclo vital. Entonces eso dependerá, pero en general, hablando por ejemplo de la juventud, hay varios factores. Algunos factores pueden tener que ver con consumo, ¿no? Predisponen, por ejemplo, alcohol puede también incentivar el desarrollo de los problemas de ansiedad. Tiene que ver con rasgos de personalidad, con problemáticas personales, con problemáticas familiares, hoy incluso desde un modelo contextual con las problemáticas sociales, ¿no? Como la inseguridad, que van generando también a veces ciertos temores en las personas o siempre estar alerta o en expectativa. Entonces hay diversos factores que desencadenan los trastornos ansiosos y otro de ellos tiene que ver mucho incluso con cuando se es niño, donde en la niñez realmente está la génesis de muchas de las patologías o malestares que se presentan después en la juventud o en la vida adulta. Entonces, cuando hablamos de que en la niñez está la génesis, hay que ponerle prioridad a la formación realmente en la niñez, al acompañamiento, y ahí es importante el vínculo que tienen las figuras parentales con los niños, y depende también de estos estilos de crianza que se dan. Por ejemplo, en aquellos estilos autoritarios, también se incentivan comportamientos que pueden desencadenar en ansiedad porque los niños sienten temores constantes, miedo a vincularse con su figura parental, sobre todo si es muy punitiva, muy autoritaria. Entonces se puede ir estimulando el desarrollo de estos factores ansiosos a lo largo de la vida. También lo opuesto, los estilos que son sobreprotectores, también generan sentimientos de inutilidad, y también puede dar lugar a que las personas sientan miedo a enfrentar ciertos riesgos en la vida, ¿no? O asumir metas que se plantean, muchas veces lo abandonan por ciertos temores. ¿Por qué? Porque había esa sobreprotección. Entonces esos van de alguna manera incentivando ciertos miedos e inseguridades personales que están entre algunos de los factores que desencadenan algunos cuadros de ansiedad. Listo. Tal vez pueden existir algunas estrategias caseras que se les puede dar a estas personas que sufren ansiedad, o es obligatorio acudir a una persona profesional. Bueno, en el ámbito de la salud mental, así como una estrategia casera, no lo establecemos de esa manera. Lo que sí podemos hacer es que hay algunas alternativas que lo podemos aplicar en los contextos, como ciertas orientaciones más bien. Sin embargo, cuando ya hay un cuadro ansioso, se ha establecido una ansiedad que la persona siente que rebasa su autocontrol, que tal vez de inicio podía regular de alguna manera, pero luego ya no puede tener esta autorregulación, obviamente se requiere la ayuda de profesionales. En todo caso, hay algunas pautas, por ejemplo, la resolución, estrategias de resolución de conflictos. Una cosa importante para evitar las patologías, sea depresiones, sea ansiedades, es, por ejemplo, la posibilidad de enfrentar las situaciones y resolverlas. La acumulación de situaciones conflictivas, problemáticas, problemas no resueltos, también puede desencadenar a la larga un trastorno. O enfrentar situaciones repentinas, que no estaban previstos, que pueden ser hasta que tienen que ver con la naturaleza y que tienen que ver con pérdidas significativas de la persona, también puede dar lugar a eso. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar como una orientación preventiva más bien? Es, por ejemplo, la organización, el poder construir vínculos, porque los vínculos se convierten en apoyos en momentos de situaciones difíciles para las personas. Tomar decisiones, ¿no? Ejercitarse en toma de decisiones conscientes, adecuadas, que busquen resolver las dificultades que enfrentan. Promover la madurez en las personas, de tal manera que las personas puedan enfrentar los retos y no evadirlos. La evasión puede generar más bien mayores niveles de ansiedad. Entonces, el enfrentar las dificultades. Los hábitos, el establecer hábitos saludables también son protectores de la salud mental. La autoestima,
¿no? Trabajar en la autoestima de las personas, en el respeto. Por ejemplo, las miradas inclusivas, los comportamientos inclusivos, respetuosos hacia las otras personas, parecería que no tiene mucho que ver, pero puede ser un factor protector en la salud mental. Hay muchas personas que han desencadenado algunas problemáticas producto de no sentirse respetados y valiosos como personas en un determinado entorno. Por ejemplo, hay un tipo de ansiedad denominada ansiedad social, que realmente la persona siente que tiene un déficit para vincularse con los otros aunque quisiera hacerlo, y se generan niveles altos de ansiedad frente a los demás. Entonces, hay diferentes orientaciones que se podría dar preventivas. Otras son orientaciones que en el momento en el que aparece ya la ansiedad, se podría trabajar en aprendizaje de técnicas de respiración que ayuda al autocontrol, pero esto también se trabaja ya en las guías terapéuticas. Y realmente si aparece un trastorno de ansiedad, lo más aconsejable es acudir a un profesional. Que hay que superar también la visión estigmatizante de acudir a un profesional de la salud mental, porque la persona siente que realmente está mentalmente mal, y eso no le hace sentir bien, pero es a la inversa. Cuando hay alguna sintomatología que no nos hace sentir bien, puede proteger el resto de su salud mental y volver al equilibrio con el apoyo de un profesional. Listo. Tal vez, ¿qué palabras podríamos brindar o qué ayuda podríamos brindar a las personas que sufren de este trastorno? Bueno, uno de los términos con los que nos podemos relacionar cuando sabemos que tal vez alguna persona cercana está viviendo una situación de ansiedad, en primer lugar, la escucha. Siempre buscan escuchar a los demás. Parece algo muy sencillito, pero es muy valioso para las personas. Por ejemplo, sí plantear alguna terminología que le genera tranquilidad. Por ejemplo, cálmate. A ver, cálmate, dialoguemos, porque la persona está en inquietud, está preocupada. Algunos tienen agitación psicomotora, están a veces moviendo las manos, preocupados, desconcentrados, sienten que realmente puede pasar algo muy, muy catastrófico en su vida. Entonces, una de las situaciones cuando le decimos a una persona, a ver, y estamos dispuestos además de escucharle, pero le decimos que se tranquilice, que se calme, eso es una frase que regula el comportamiento. Y es lo que podríamos hacer en el contexto cotidiano. Pero creo que es más importante también saber lo que no hay que decir. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿qué no ayuda? Cuando las personas tienen una situación como esta, como la ansiedad, no es fácil la autorregulación. O sea, ellos no quisieran sentirse así. Sin embargo, es algo que está superando lo que ellos quisieran hacer. Supera su capacidad de autocontrol. Porque la ansiedad tiene también mecanismos biológicos, ¿no? Tiene mecanismos químicos en el cerebro, que es lo que está sucediendo. Entonces, va más allá de la voluntad de la persona. Por eso requieren apoyo de otros. Entonces, es importante no minimizar lo que le está pasando. Una cosa es decirle, cálmate, tranquilízate, veamos qué pasa, vamos a apoyarte, vamos a ayudarte, vamos a buscar ayuda. Eso tranquiliza a la persona. Pero otra es decir, no te pasa nada, psicológico nomás es esto, no te preocupes. Minimizarle de esa manera y sentir que lo psicológico es casi como que no existe, eso a la persona realmente le incrementa la ansiedad. Saber que no tiene apoyos incrementa la ansiedad. También decirle que solo depende de él o de ella, ¿no? Ponte bien, solo es una cuestión de que tú te pongas bien, ¿no? Ten fuerza de voluntad y ponte bien. Eso más bien impacta negativamente porque la persona realmente, si pudiera no estar en ese estado, no quiere estar en ese estado, pero no sabe cómo salir de ese estado. Listo, muchas gracias. Esto ha sido todo con la doctora Jimena del Consuelo Andrade. Agradecemos por su entrevista. Gracias. Bueno, muchas gracias.